¿En qué consiste la consulta previa en materia minera e hidrocarburos? Es el derecho fundamental de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano a ser consultados antes de cualquier medida legislativa o proyecto que se realice en sus territorios. Así también el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo tiene la finalidad de la consulta previa, es llegar al consentimiento que se respete el derecho a la libre determinación que tienen los pueblos indígenas, es decir, a que puedan decidir sobre su territorio, sobre sus formas de desarrollo y preservar su cultura y vida, tomando en cuenta que no se afecten los derechos colectivos. En materia minera, se garantiza la consulta previa a los pueblos indígenas, comunidades interculturales, con la ley 535 de minería y metalurgia. Esto está plasmado en los artículos 19 y 207. Así también el Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido a la consulta previa como una forma de ejercicio de la democracia directa y participativa, a coadyuvar así al vivir bien del pueblo boliviano en el marco de un desarrollo sustentable de las actividades mineras. En otras palabras, la finalidad de la consulta es de acordar para el ingreso a la operación minera. Ahora vamos a ver lo que son las características de una consulta previa, o cómo deben ser estas, ¿no? Deberían ser libre, informada, flexible, previa, culturalmente adecuada, de buena fe, pública, orientada a llegar a acuerdos, concertada, continua y sobre todo debería ser muy participativa, ¿no? Aparte de estas 13 o 11 características, tenemos que ver el proceso del cual se lleva a cabo una consulta previa, y son 4 fases. La fase preparatoria, donde vamos a identificar al pueblo, nación o comunidad sujeto a cuál va a ser la consulta previa. Se establecen las características socioculturales que permitirán definir los derechos colectivos que podrían ser afectados con este proyecto minero, ¿no? La fase número 2 se expone el plan de desarrollo de manera que estas comunidades y sus habitantes puedan informarse. Se discuten las posibles afectaciones a estos derechos colectivos y se establecen acuerdos. Y en la fase número 3, se convoca a una última instancia de diálogo sobre los aspectos no resueltos, ¿no? Con la presencia de los actores mineros, las autoridades, la comunidad sujeta a la consulta y así también como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, que es la AJAM, ¿no? Y por último, en la fase de decisión final, en caso de no llegar a un acuerdo, se remitirá el expediente al Ministerio de Minería, quien tomará una decisión final sobre esta consulta previa, ¿no? La resolución final se dictará en un plazo de 15 días hábiles administrativos de la recepción de los antecedentes en el Ministerio de Minería y lo que es metalúrgica. Continuando con la explicación, la normativa internacional que respalda el derecho a la consulta previa componen varias organizaciones internacionales, las cuales son la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los organismos financieros multilaterales. Todas estas organizaciones tienen un fin, y es que se llegue a respetar los usos y costumbres de vida que tienen estos comunarios dentro de su territorio, y si en caso se llegase a encontrar una mina o petróleo dentro de su territorio, lo que se debe realizar es una consulta previa a los comunarios, dándoles a conocer los beneficios que obtendrían si llegasen a aceptar la exploración y explotación. Siguiendo con la normativa nacional que respalda la consulta previa en Bolivia, está amparada por la Constitución Política del Estado, la Ley de Hidrocarburos y Decreto Supremo Reglamentario Ley 3058, que establece que los pueblos indígena originario deberán ser consultados de manera previa, obligatoria y oportuna cuando se pretenda desarrollar alguna actividad hidrocarburífera en sus territorios. Ley del Régimen Electoral número 026, la Ley 180
y la Ley 022 de consulta previa en el TIPNIS, la Ley 535 de minería y metalurgia, que tiene por objeto regular las actividades minero-metalúrgicas en territorio indígena, Decreto Supremo 2195, el mismo que establece un mecanismo para la asignación porcentual de la compensación financiera por impacto socioambiental de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en territorio indígena originario campesino, y la jurisprudencia boliviana en materia de consulta previa está la 0300/2012. Ejemplos donde se ha dado cumplimiento a la consulta previa. El año 2015 se hace la primera consulta previa para la explotación minera en Bolivia. Con la promulgación de la nueva Ley de Minería y Metalurgia se retomará el proceso de consulta previa a las poblaciones, donde la autoridad jurisdiccional minera se encargará de seguir todos los procedimientos de la consulta que se hará en el municipio de Antequera, donde hay plata, plomo y zinc. Aplicando la norma, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM será la encargada de realizar el procedimiento. La consulta previa anteriormente nunca se lo hizo, solo había en el sector de hidrocarburos. Es una disposición constitucional y que está contemplada en la Ley de Minería. La nueva ley garantiza el derecho de la consulta previa, contemplada en la Constitución. Entonces la AJAM debe consultar a los pueblos indígenas, originarios, campesinos y población afectada antes de asumir determinaciones administrativas de otorgación de derechos mineros mediante la suscripción de contratos. Otro ejemplo sobre exploración gasífera en Charagua Norte. La consulta sobre exploración gasífera en Charagua Norte se llevó a cabo en febrero del 2007 a febrero del 2012. En total se llevaron 26 consultas sobre actividades de exploración gasífera planificadas en zonas naturales intactas en Charagua Norte, en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, siendo las comunidades guaraníes las más consultadas. Las decisiones resultantes del proceso de consultas y participación deben ser respetadas y consideradas como criterio fundamental para la ejecución de actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos. Muy buenas a todos los que nos visualizan, al doctor y a los compañeros. Yo voy a exponer lo que es la parte final y la conclusión de esta disertación. Podemos hacer mención que la consulta previa es en base a nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene una perspectiva con tendencia al cuidado del medio ambiente y a la preservación de sus culturas, por lo que esta consulta previa es necesaria para ver el impacto que llegaría a tener este tipo de actividades en sociedades lejanas o algo aisladas de los centros urbanos, como también la biodiversidad que existe en esa área. Llegar a un consenso y aceptación por parte de la población cercana a este tipo de actividades tendría lo que son sus ventajas y mejoras estructurales. Este acuerdo con los sectores afectados por estos trabajos nos ayuda a preservar nuestro frágil ecosistema social y cultural diverso con el cual cuenta nuestro país, generando así conformidad entre ambas partes, evitando así una afectación al pueblo boliviano con la explotación ilegal de los recursos mineros, ya que nuestro país es rico y diverso en esa área. Por lo que si estas sociedades o sectores alejados permiten la explotación ilegal, no trae mejoras al sector, por lo que son susceptibles a un maltrato ecológico y social, que esto llegaría a afectar de gran manera a lo que son nuestras áreas mineras y también a lo que es a la población boliviana. Con esto culminaríamos lo que es la exposición grupal sobre la consulta previa en materia minera y de hidrocarburos. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.